el ayuntamiento en ese tiempo prácticamente no apoyaba en nada. Todos los trabajos se hacían por medio de la comunidad, por medio de los vecinos, pues, del pueblo, ¿sí? Principalmente las asambleas eran para, para hacer los cambios de autoridad. Era para lo que se hacían las asambleas, para hacer los cambios del comité de aguas, para hacer el cambio de COPAS y delegación. Ya cuando había un trabajo para la comunidad, pues igual ya convocaban para informar, porque prácticamente, prácticamente no pedían opinión, así informaban y decían vamos a empedrar X calle, órale pues la vamos a hacer, y todos van a hacer faenas, van a hacer tantos metros, o algunos les pedían piedra, de repente les decían, me tienes que traer tantas piedritas para el empedrado. Y así les ponían sus tareas. Sí, repito, sí convocaban, era para informar. Muy rara vez, que yo recuerde, muy rara vez pedían opiniones. Eh, Se trabajaba, al final de cuentas, sí se trabajaba. La gente de aquí de la comunidad siempre ha sido bien trabajadora. Desde aquellos tiempos hasta el día de ahora, la gente es muy participativa. Entonces, pues así era como se trabajaba la escuela, y ya no recuerdo cómo, cuando hicieron la escuela, pero sí, por medio de fotos, sí he visto que pues hicieron los adobes, porque la escuela inicialmente era de adobe. Ahora ya hay algunas aulas que ya son de tabicón y de otros materiales, pero las primeras aulas de la escuela, de la Miguel Hidalgo, esa era de adobe. Entonces hicieron los adobes para hacer la escuela, y obviamente los que le sabían a la albañilería, pues eran los que la hacían de maestros, y los demás pues de chalanes. Pero sí, siempre se ha trabajado muy bonito. No, pues bien bonito. Bien bonito cuando ya llegas a la casa y le oprimes al encendedor y prende un foco. Porque yo sí todavía recuerdo pues cuando nos alumbrábamos con petróleo, o con ocotes, con rodajas de ocotes. Por ahí tendré alguno. Buscaba una más grande, pero al final de cuentas, pues este es el mentado cote. Entonces no traes encendedor, perdón. Sí. Es, es curioso porque con esto nos alumbrábamos. Uh-huh. Entonces, dura. Ay, huele. Sí, huele bien rico. Bueno, para mí huele bien rico. Sí. Ajá. Esta está pequeñita, pero con esto nos alumbrábamos. Entonces, cuando no teníamos para el petróleo, pues era con esto. De inicio, lo que me cuentan es que obviamente no había transporte. Yo todavía recuerdo la primera camionetita que llegó aquí a Santa Cata, eh, este, de allá del señor de Tepopoco. Era una camionetita que se arrancaba eh, le daban cuerda, así, no recuerdo cómo se llama esa manija, pero le daban cuerda. Y entonces empezaba a jalar el camioncito. Pero, pero me cuentan y me contaba mi mamá, pues mi papá nos contaban que pues ellos se trasladaban de aquí a Texcoco caminando, prácticamente era caminando. Los que tenían mulas, pues iban en mulas, en burros. Así es como trasladaban la mercancía de aquí a la ciudad de Texcoco,
algunos se embarcaban allá en la estación del tren para llevar la mercancía a la Ciudad de México. Eso fue lo que me contaron. Yo ya recuerdo cuando ya había este transporte, camiones, que eran muy esporádicos, no había cada hora o cada 15 minutos, no, hombre. Recuerdo que había uno, el de la mañana, no sé, las 6, las 7 de la mañana, las 8, y de las 8 brincaba hasta las 11 de la mañana, y de las 11 otra vez hasta las 2 de la tarde, y así más o menos. Y, pues eran unos camiones guajoloteros, les llaman. Traían canastilla arriba, escaleras en la parte de atrás, y allá arriba subían toda la mercancía, bultos de leña, tierra de encino, y hongos los que llevaban hongos. Nosotros siempre, bueno, yo siempre me he dedicado desde niño a juntar hongos, no muchos porque no me los alcanzo a comer, pero hasta el día de ahora todavía llego a subir, a juntar mis honguitos para comer. Y y bueno, toda la mercancía la trasladaban en esos camioncitos. Traen sus asientos para 2 personas, 2 hileras, digo, perdón, una hilera a cada lado, pasillo en medio. Y en esos fue mucho tiempo. Ya después vinieron las combis, empezaron a subir combis, pero desgraciadamente ya nos daban muy mal servicio, nos trataban muy mal los choferes. En muchas ocasiones pues, pasaron a tirar a los señores grandes, porque los señores grandes ya nos cuesta trabajo subir o bajar tan rápido. Entonces los choferes se desesperaban, y se jalaban antes de que diera el brinco el señor o la señora, pues hacían muchos desmanes. Entonces nos pusimos de acuerdo, nos organizamos. Ese tiempo me tocó, gracias a Dios me tocó. Yo era presidente de Participación Ciudadana, aquí en el pueblo, y el delegado y el comisariado de bienes comunales y el elegido nos pusimos de acuerdo, y sí, efectivamente corrimos a las líneas que nos daban el servicio. Entonces ya no nos daban el servicio ellos. Los vecinos ya se empezaron a organizar con camionetitas de redilas, algunos empezaron a dar el servicio, y a poco ya se hizo un grupo, empezaron a meter combis. este pues digamos, los mismos vecinos empezaron a comprar combis y empezaron a dar el servicio los vecinos de la comunidad. Ahora, gracias a Dios, pues ya tenemos nuestro propio transporte, ya no nos da el servicio ninguna empresa ajena a la comunidad. Había una camionetita, porque las demás sí ya más o menos eran camionetas, bien, pero algunos hasta en coches daban el servicio. O sea, ¿qué fue? Haz de cuenta que paramos el transporte prácticamente, paramos el transporte, los transportistas que nos daban el servicio, y luego, los que tenían carros, como fuera, coches, combis o lo que fuera, empezaron a ir por la gente, porque pues la gente estaba parada allá en la ciudad de Texcoco. Entonces empezaron a trasladar a la gente, los particulares que tuvieran carros. Y repito, había una camionetita que como me gustaría conseguir esa foto, ojalá y todavía esté por ahí la camionetita, que esa sí fue adaptada así, con asientos de tablitas, con una lonita, la camioneta así de redilas, digamos viejecita, pero pues al final de cuentas nos hizo el paro, que eran los chavos, nos hizo el paro, nos ayudaron bastante. Todas esas personas que en esos momentos nos dieron el servicio, nos ayudaron bastante, así como pudieron, pero el chiste es de que la gente no se quedó sin servicio.
y repito, ya poco a poco ya fueron comprando camionetas, combis, inclusive llegaron a comprar microbuses, y ya empezaron a dar el servicio más en forma. Ajá. Pero insisto en que a pesar de las carencias, es bonito. Tal vez en ese tiempo a lo mejor lo sentía yo como sufrimiento, pero hoy recordando y viendo cuántas cosas hemos superado, el pueblo inclusive tiene muchos cambios, tiene mucho progreso. Yo recuerdo que la mayoría de las casas eran de adobe, las más buenas, porque habían otras casas que ni de adobe eran, algunas eran de ramitas, otras eran de pasto, otras eran de terromotes, cachos de tepetate que los pegaban con lodito en vez de hacer adobe, nomás esos se iban pegando, rascaban una parte digamos, de donde estaba inclinado, le rascaban un cuadro y además completaban ahí la casita. Entonces, pareciera que había mucha carencia, mucha pobreza, repito, éramos felices y sí, efectivamente, la mayoría de las casas, repito, eran de pasto, pasto que extraíamos de allá del bosque. Algunos eran de ramas de encino que sacábamos del bosque, otras eran, inclusive algunas estaban techadas con tejamanil. El tejamanil se saca del oyamel. No todos los oyameles sirven para tejamanil. Hay un oyamel especial que es en el que se puede sacar el tejamanil. El tejamanil también aquí tengo una muestra, mira. Para los que no conocen el tejamanil, es un huacal que igual lo conseguí, pero más o menos este tejamanil, nada más que pues, es más largo, tal vez un poco más ancho, más largo, inclusive un poco más delgado, porque aquí se ve muy grueso. Pero con este tipo de material se echaban las casas, algunas casas. Y entonces, pues sí, siempre nos hemos, ¿cómo se puede decir? Hemos vivido, pues, aquí, hemos estado aquí, eh, eh, muy al natural. eh, ¿Qué te puedo decir? En infancia, la alimentación igual es importante, es bonito porque pues comíamos honguitos, comíamos quelites, este, ¿cómo se llama esa lengua de pájaro que también se da allá en el monte? eh, este, Le llaman creo la lazo. Y, y la alimentación era muy sana, no era como ahora, hoy ya todo está contaminado. En esos tiempos no, ahora todo lo producen con químicos. En esos tiempos todo era natural. Ser de pueblo, al menos para mí, pues es lo máximo. Ser de pueblo es, pues en primera es saber vivir, saber vivir con lo que hay, disfrutar la naturaleza. Ser de pueblo es, para mí, es respetar a la gente, respetar en aquel tiempo a los mayores. a Nosotros teníamos que besarle la mano a todos nuestros mayores, al saludarlos. No era nomás así. Los abuelitos, aunque no fueran mis abuelos, de todos modos les tenía que besar la mano, porque era el respeto que se les presentaba a los abuelos. Eh, Ser de pueblo, repito, es el respeto, es la humildad, es el trabajo, obviamente. Sí, siempre hay que estar trabajando.
en el campo, en lo que haya. Ser de pueblo es querer a la familia, al prójimo. Ser de pueblo es querer al pueblo, querer sus tradiciones, sus costumbres. Este, entonces, pues sí, el mensaje que yo siempre les daré a la gente, inclusive yo anduve en varios lugares en la Ciudad de México, pero nunca olvidé a mi pueblo. Siempre, siempre, siempre quise regresar a mi pueblo, siempre quise regresar a ver a mi gente. Sí, nunca me olvidé de sus costumbres. Y platicaba yo con algunos de otros pueblos, de otros estados inclusive, y yo siempre les decía, no se olviden de su pueblo. Si vienen a la ciudad a hacer dinero, no sé, a querer progresar, a querer aprender, pues adelante, trabajen, junten un dinerito y aprendan otros oficios, pero siempre regresen a su pueblo. Y obviamente, pues es lo que les recomendaría a toda la gente, ¿no? Digo, en el caso de aquí, de nuestro pueblo, gracias a Dios, creo que la mayoría de la gente que sale de aquí siempre quiere regresar. Aquí no tenemos casi ese problema, pero en otros lugares sí. Bueno, desgraciadamente, hoy en día ya se han perdido muchas costumbres, a lo mejor no. Se ha perdido el respeto. Se ha perdido el respeto, hoy en día los jóvenes, inclusive los niños, ya no tienen la educación que tuvimos nosotros. Algo que quiero agregar es que te quiero dar las gracias por darme la oportunidad de, de desahogarme un poco, darme la oportunidad de recordar mi infancia en estos momentos. Entonces, recuerdo muy poco, pero trato de volver a recordar esas cosas tan bonitas. Y pues agradecerte, ojalá y que mucha gente nos vea.